claramente y sencillamente por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, lo identificaron. Tú eres uno igual que ellos, le decían, porque hablas igual que ellos. Hay que mostrar esas características, hermanos, pero mostrarlas, hermanos. Muéstrelas a su familia, muéstrelas a sus hijos, muéstrelas a sus vecinos, muéstrelas, hermanos. No sea un religioso más, nada más. Muestre esas características que verdaderamente cambian el corazón a la gente, hermano, porque Dios hace eso a través de usted. Estaba escuchando el testimonio del hermano Nelson Ed, que ya está en la gloria de Dios, y estaba escuchando ese hermoso testimonio, porque próximamente vamos a estar subiendo testimonios de esos hombres de Dios en la radio, hermanos, y estaba escuchando ese testimonio de ese hermano poderoso en las manos de Dios, Nelson Ed. Nelson Ed hablaba unas palabras que llegaron a mi corazón y dijo: Nelson Ed antes honraba y glorificaba su nombre, Nelson Ed, pero ahora Jesucristo en Nelson Ed glorifica el nombre a los hombres, dice así. Él era un hombre que mostraba la grandeza de lo que él era. Naturalmente era un hombre enanito, hermanos, pero espiritualmente era un gigantón. Nelson Ed era un hombre de poca estatura, pero espiritualmente mostraba esa altura, esa posición, hermano. Usted lo va a escuchar a ese hombre, Nelson Ed. Y vamos, hermanos, que él siempre reflejaba y decía siempre estas palabras. Él decía: yo siempre, cada vez que voy a un lugar, siempre muestro, dice, siempre muestro delante de la gente las virtudes de aquel que el Señor me dio para poderlas publicar, dice, porque Dios me ha llamado para que pueda publicar esas virtudes delante de los hombres. Y Nelson Ed se creía lo que él era, hermanos. Así usted tiene que ser. Créase lo que es usted en Dios, créase lo que Dios tiene para usted, créaselo. Muéstrese tal como es delante de los hombres, muéstrese con esa actitud, muéstrese como Dios le ha dicho que es usted. No se cabizbaje, no se achicopale, no se avergüence, hágalo todo por glorificar el nombre de Dios. Y esas características, hermano, que hoy en esta tarde queremos hablar, es una de ellas, de que podamos mostrar el temor, hermanos, el temor a Dios. El temor a Dios. La semana pasada, el domingo, estuvo Dios hablando y nos estuvo compartiendo que Jesús usó esa herramienta, usó el temor reverencial para poder ser escuchado por su Padre. Usar el temor, hermanos. Hoy en este día hay mucha gente que ya no tiene temor, ya no tiene temor de Dios. Con la mano en la cintura ofenden, dañan, lastiman, matan. Hoy ese día acaba de pasar una noticia en la televisión, hermanos. No puede ser posible que esos hombres no sientan, no tengan sangre que tienen en el corazón de poder martirizar a un pobre animalito, mocharle las orejas en carne propia. Hoy en este tiempo se está perdiendo eso, hermano. La gente está perdiendo la sensibilidad, la gente está perdiendo esa característica, el temor. No puede ser posible que se estaban ensañando con ese animalito, hermanos, que no sentían. Es un animalito, es un ser vivo, siente, se duele. Y mocharle las orejas así, hermano, por favor. El temor es una característica que debe de estar vigente, hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo. El temor, hermanos, el temor es la base para poder nosotros llegar delante de la presencia de Dios, aparte de la fe. ¿De qué te sirve tener fe si no tienes temor? ¿De qué te sirve creer si no, a veces no tienes temor? Hay mucha gente que cree pero no tiene temor a Dios. Es tener el temor, hermanos, es una característica que vamos a ver hoy en este día. El temor. Quiero que vea conmigo este pasaje de Génesis capítulo 20, versículo 11. Miren las palabras de este hombre de Dios. Y esas son las palabras que quizás a lo mejor, si estuviera alguien y lo puedo yo me uno a ese pensamiento de Abraham. Yo me uno a ese pensamiento de Abraham. ¿Sabe que Abraham estaba diciendo que en este lugar, en el mundo a donde llegó Abraham, no había temor ahí, dice ahí? Abraham respondió porque dijo así para sí, dice: ciertamente, dice, no hay temor de Dios en este lugar. No hay temor de Dios en este lugar y me van a matar por causa de mi mujer. Y usted sabe la historia, no quiero entrar ahí.
hermanos, estamos viendo en este mundo, hermanos, que podemos encontrar hombres y mujeres, familias, que dicen decir que tienen temor a Dios y no lo muestran. Que dicen tener temor a Dios y no lo presentan. Abraham estaba diciendo, ciertamente en este lugar no hay temor de Dios. Y es lo que yo comparto en esta mañana, en esta tarde. En este mundo, hermanos, se está perdiendo eso. El temor, hermanos, hay dos tipos de temores, hermanos. Hay dos tipos de temores. Y yo quiero que usted vea conmigo qué significa el temor. Está hablando Abraham y está diciendo que en este lugar no hay temor de Dios. ¿Qué significa el temor, hermanos? Dijimos que el temor, hay dos tipos de temores, el temor santo y el temor maligno, hermanos. El temor maligno, próximamente voy a estar hablando de eso, hermanos. Voy a estar hablando de lo que es el temor maligno. Mañana Dios nos va a hablar un poquito de eso. Dios nos va a hablar un poquito de eso, de que no compartamos, de que no alimentemos a ese temor, hermanos. No alimente ese temor. Ese temor maligno es el miedo, el horror, el espanto, las fobias, hermanos, que hay. A cualquier persona que usted le puede preguntar y usted a cualquier cosa tiene miedo, hermanos. Recuerde que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Y el temor maligno es lo que está hoy en este tiempo funcionando mucho en los corazones y aún todavía en personas que tienen el nombre de Dios. Ese temor maligno, hermanos, hay que echarlo fuera de nosotros. Ese temor maligno es el que no debe de existir en nuestro corazón. Usted no debe de por qué temer. Usted no tiene por qué temer. Usted no tiene por qué tener miedo. No alimente ese temor. Y mañana Dios nos va a hablar cómo es que se alimenta ese temor maligno. Porque a veces fracasamos. Porque a veces no tenemos éxito. Porque nosotros alimentamos ese temor. Pero es el temor maligno. Pero ese es el no quiero hablar hoy. Hoy no quiero hablar del temor maligno. Hoy quiero hablar de ese temor, el temor santo. El temor santo, hermanos. El temor santo es de obedecer. El temor santo es de honrar. El temor santo es con ese profundo respeto, hermanos, que tenemos que tenerle a Dios. Recuerde que tenemos que tener ese profundo respeto a las cosas de Dios, hermanos. Las cosas de Dios son sagradas, son santas, son derechas las cosas de Dios. Y honrar y obedecer con ese profundo respeto es lo que Dios está demandando a su iglesia que se tenga. Tener ese temor santo, hermanos, de honrar, de obedecer. Y hoy en este día es lo que está haciendo falta, hermanos. En muchos lugares, en muchos corazones. Esa característica del temor santo se está borrando, hermanos. Se está borrando en muchos corazones. Ese temor santo, hermanos, de obedecer, de honrar la palabra, de honrar la presencia de Dios, de someternos, de obedecer a la voluntad de Dios. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué decir. Ese es el temor santo, hermanos, que tenemos que presentar tú y yo. Cuando Jesús declaraba y decía que Él fue oído a causa del temor reverente que usó Jesucristo, usó la obediencia, usó la honra y con ese profundo respeto se humilló delante de nuestro Dios. Se humilló delante de su hermosa presencia. Por eso fue oído, hermanos. Por eso fue escuchado por su Padre. Y en esta mañana, en esta tarde, quiero hablarte, compartirte un poco de ese temor santo. Ese temor santo y que tenemos que anular de nuestro corazón ese temor maligno. El amor de Dios echa fuera todo temor, dice la palabra de Dios. Usted no tiene por qué tener miedo a nada, hermanos. Si Cristo vive en su corazón, si Dios vive en su corazón, usted debe de echar fuera todo temor. Todo temor maligno que no es de Dios. El temor santo es lo que queremos enfocarnos en esta tarde. El temor santo es lo que
nosotros queremos en esta tarde hablar un poquito de eso. Es de obedecer, de honrar con ese respeto que se merece nuestro Dios. Con ese respeto que se merecen las cosas de Dios. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, y nos contestemos esa pregunta. Esa pregunta es: ¿por qué entonces no se obedece? ¿Por qué no se honra con ese profundo respeto a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se obedece? ¿Por qué no se honra a Dios? ¿Por qué con la mano en la cintura se falta el respeto? ¿Por qué con la mano en la cintura se deshonra? ¿Por qué con la mano en la cintura se desobedece? ¿Por qué? Son tantas las personas que faltan y hacen y deshacen cuando ya no hay esa característica, hermanos. Se hacen insensibles, agreden, dañan, lastiman, hieren, matan. Y hay muchos que padecen de eso, hermanos. ¿Por qué no se obedece? ¿Por qué no se honra con ese profundo respeto? ¿Sabe que hay dos cosas que yo encontré en la Escritura sencillamente? ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, dice ahí, cuando Jehová me dijo, es una palabra que recibe Moisés. Dios le habla a ese hombre de Dios y le dice: reúneme al pueblo. Reúneme al pueblo, dice ahí, para que yo les haga oír mis palabras, los cuales tienen que aprender primeramente para que ustedes puedan temer. ¿Sabe por qué no hay temor en el corazón del hombre? ¿Sabe por qué no hay temor? ¿Por qué no se honra? ¿Por qué no se obedece? Sencillamente porque no han aprendido. No han aprendido que se tiene que respetar, no han aprendido que se tiene que obedecer, no han aprendido que se tiene que honrar. Moisés está recibiendo de parte de Dios: reúneme al pueblo para enseñarles mis palabras, para que aprendan, porque así van a aprender a temer. Y no nomás vas a temer un día, 2 días, sino dice que todos los días, hermanos. Todos los días honrarás, todos los días obedecerás, todos los días, porque has aprendido, hermano. Porque hemos aprendido. Allí está diciendo Dios a Moisés: reúneme al pueblo. Yo les voy a hablar mis palabras para que ellos las aprendan, para que así puedan temerme todos los días. Y así, de la misma manera como tú eres, así serán tus hijos. Si tú eres un hombre temeroso, respetuoso, así tus hijos serán. Pero si no eres una persona temerosa, no eres una persona que honra, no eres una persona que obedece, así serán tus hijos. Así será tu casa. Es lo que está hablando Dios a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés: reúneme al pueblo, porque les voy a hablar mis palabras para que las aprendan, porque así me enseñarán y aprenderán a temerme todos los días, y así como ellos serán, así serán sus hijos. Ellos serán los maestros para enseñar esto, dice. ¿Y sabe por qué hay muchas familias fracasando? ¿Sabe por qué muchos hijos son así? Porque sus padres nunca se los enseñaron. ¿Y sabe por qué papá es así? ¿Sabe por qué mamá es así? Porque también su papá y su mamá no se lo enseñaron a ella. Y esto es una cadenita, hermanos. Lo que tienes y lo que eres heredas. De tal palo, tal astilla, dice ahí el adagio mundano. Es importante, hermano, que tú y yo aprendamos a escuchar la palabra de Dios, las aprendamos, pero para que las obedezcamos, para que las honremos y las podemos enseñar a otros. Primeramente en nuestra casa, hermanos. No enseñe otras casas si no ha enseñado la suya primero. Enseñe primero su casa, primero sus hijos. No ande por allá en otras casas cuando su casa no está bien. Primero sea su casa. Enseñe primeramente a sus hijos. Amén. Lo segundo que encuentro es lo siguiente. Segunda de Reyes 17:28.
Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y dice ahí que les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Escuche, Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo: reúneme al pueblo porque les voy a enseñar. Y así como te estoy enseñando, tú aprenderás a enseñar a otros. Y está hablando aquí, así les enseñó cómo se había de temer a Dios. Enseñe usted, hermano, enseñe usted, iglesia, cómo se debe de temer a Dios. No exija que se tema, enseñe cómo se tiene que temer. ¿Cómo? Siendo ejemplo usted, siendo modelo usted primero. Hágalo primero usted, primero nosotros, como cabezas, como padres, primero nosotros. ¿Quiere que sus hijos lo honren? Empiece a honrar usted. ¿Quiere que sus hijos lo obedezcan? Obedezca usted. ¿Quiere que sus hijos lo respetan? Empiece a respetar usted. Amén. Porque si quiere que lo respeten, si quiere que lo obedezcan, si quiere que lo honran. ¿Y cuándo usted ha enseñado usted eso? ¿Cuándo usted se ha puesto como un maestro para enseñar eso? ¿Cuándo? Si con la mano en la cintura los daña, con la mano en la cintura los ofende, con la mano en la cintura los lastima. ¿Cuándo? Es importante, hermano, que usted primeramente se ponga, como dice así la palabra de Dios, y les enseñó cómo había de temer a Dios. Enseñar primeramente, no exija primeramente si no ha enseñado. No exija a sus hijos si primeramente no les ha enseñado. Exíjales cuando lo vean a usted, que usted les está enseñando con ejemplos, hermanos. Por eso a veces no se respeta, por eso a veces no se obedece, porque a veces nomás decimos, pero no lo hacemos. Dios le está hablando a Moisés: reúneme al pueblo para yo enseñarles mis palabras, para que las aprendan, para que ellos aprendan a temerme todos los días, y así cuando lo aprenden, lo enseñan como maestros a sus hijos. Y entonces dirán: y les enseñó esta iglesia a sus hijos cómo debería de temerse a Jehová. Eso es muy importante, hermano. Por eso hay muchas cosas que hacen que las cosas de Dios no trabajen como debe de ser, porque a veces no hay honor o no hay orden. A veces no hay un orden, hermanos. A veces no hay una enseñanza, no hay una aplicación. Por eso a veces los hijos batallan, porque batalla papá, porque batalla mamá. Hoy el consejo de Dios es que tú y yo aprendamos. Hoy tenemos que aprender usted y yo. ¿Cómo tenemos que aprender a temer a Dios? Número uno, aprendiendo su palabra, aprendiendo de Él y siendo modelos, maestros para compartir eso que aprendemos. No se lo guarde, no se lo guarde, no se lo quede. Enséñelo, muéstrelo. Hay muchos atrás de usted que necesitan saber lo que usted sabe. Enseñe con el ejemplo cómo se debe de obedecer. Enseñe con el ejemplo cómo se debe de honrar. Enseñe como el ejemplo cómo se debe de respetar. Amén. Entonces, eso trae bendición, hermanos. Eso trae bendición. Cuando una persona ha aprendido las palabras de Dios y entonces obedece, honra, respeta la palabra de Dios y la lleva por obra, la aplica en su corazón de sus hijos, habrá bendición en esa casa, habrá bendición en tu vida, habrá un cambio en tu corazón. ¿Quiere ver los cambios, lo que hace o lo que provoca, lo que produce el temor de Dios en una persona? Le pregunto una vez más, ¿quiere conocer lo que el temor de Dios produce en el corazón? Eso es lo que estamos aquí, hermanos, aprendiendo. A eso hemos venido a este lugar, a aprender. Pero he venido a aprender para poder enseñar a otros. Dígale que está a su lado: veniste a aprender porque Dios te quiere que tú le enseñes a otros. Gloria a Dios, hermano. Eso es importante. Es importante que tú y yo enseñemos a otros.
El temor es honrar, el temor es obedecer, el temor es respetar. Y cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo respetamos, cuando tú y yo honramos, van a producir reacciones en nosotros. Veamos este primer pasaje. Éxodo 20:20. Escuche, hermanos. Y respondió Moisés al pueblo. Escuche. Moisés está usando una palabra: no teman. Está hablando de ese temor maligno. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo, pueblo. Les está diciendo: no teman, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor, escuche, su reverencia, su obediencia, su respeto permanezca en vosotros, para que haya un resultado que es el que no vuelvas a pecar. ¿Sabe? Cuando una persona no se le ha enseñado cuando no se le ha enseñado con el ejemplo cómo se tiene que respetar, cómo se tiene que obedecer, cómo se tiene que honrar, fácilmente esa persona peca. Y Dios está hablando a través de Moisés y le está diciendo al pueblo: ¡hey! No tengan miedo. Porque Dios hoy nos ha tomado para probarnos, pero Él nos ha probado para que nosotros podamos tener ese temor. Porque ese temor, cuando esté en nosotros, va a ayudarnos a permanecer, número uno, y para que no pequemos. ¿Cuántos no quieren pecar más? Sea temeroso de Dios. Sea temeroso de Dios. Respételo, hónrelo, obedézcalo y verá que ya no vuelve a pecar. Y si peca, ya no peca igual. El temor produce en nosotros esa reacción de no pecar. Moisés lo estaba declarando, hermanos. Lo estaba declarando para que el pueblo ya no volviera a pecar. Necesitan ser temerosos de Dios. Necesitan ser personas que obedecen, que honran, que respetan los dichos de Dios. Y eso te va a dar la base para que no vuelvas a pecar. Pregunto: ¿una persona temerosa, que honra y que obedece, peca? Jamás, hermanos. ¿Por qué no enseñarle a nuestros hijos eso? ¿Por qué no enseñarle a nuestros hijos cómo se le debe de temer a Dios? ¿Cómo se le debe de honrar cuando nos ven a ti y a mí hacerlo? Cuando nos ven a ti y a mí hacerlo. Cuando nos ven a ti y a mí hablarlo. Cuando nos ven a mí a ti mostrarlo. El temor de Dios produce ese poder, produce esa capacidad para que no vuelvas a pecar. Y todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es, hermano. Y usted ya no es jamás esclavo, ya. Usted ha sido libre por la sangre de Jesucristo. Dios lo ha traído a libertad para que usted pueda experimentar y pueda escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra le dé la capacidad, la fuerza para renunciar al pecado. El pecado ya no va con usted, hermanos. El pecado ya no va con nosotros. Y aquí lo que está hablando, que el temor nos ayuda a permanecer siendo santos delante de su presencia y no pecar. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que el temor maligno te atrape, porque eso es lo que provoca el temor maligno, que peques todos los días. El temor maligno provoca que tú desobedezcas. ¿Qué le pasó a Pedro? Voy a adelantar un poquito. Pedro dice que cuando vio, escuche la enseñanza de mañana, cuando Pedro vio los fuertes vientos, dice que tuvo miedo y se hundió, pecó. ¿Qué fue? Desobedeció a una palabra, a una orden que Jesús le dio. Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué desobedeciste? Hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo, hombre? El miedo te afecta y te pone temor. Temor maligno, hermanos. El miedo hace que tu fe se venga abajo.
Es importante lo que está hablando aquí Moisés. Moisés les está diciendo: hey, hermanos, por favor, no le den lugar a ese temor maligno. No alimenten ese temor, no lo alimentes, porque si lo alimentas te vas a hundir. Vas a pecar, vas a desobedecer. Ya no vas a honrar, ya no vas a obedecer, ya no vas a respetar lo que dijiste y lo que te dijo Dios. Es lo que está diciéndole Moisés al pueblo. Sino más bien usted deje que el temor de Dios permanezca en ustedes, para que así nosotros no vuelvamos a pecar. Amén. Entonces el temor de Dios produce una fuerza para que no volvamos a pecar, para que no pequemos. No pequemos más. Amén. Esa marca, esa característica, esa cualidad siempre debe de estar en tu corazón, hermano. Antes de pecar, piensa en el temor de Dios. Antes de deshonrar a nuestro Dios, antes de desobedecer al Señor, antes de faltarle el respeto a Dios, piensa en ese temor. Piensa. Amén. Lo segundo que vemos en Proverbios capítulo 16, versículo 6 es lo siguiente, hermanos. Proverbios 16, 6 dice: con misericordia y verdad se corrige, ¿qué, hermanos? El pecado. Con misericordia, con verdad se corrige el pecado. Pero de nada me sirve si yo no me aparto del pecado. Escuche, hermanos, necesito tener la fuerza. Una cosa es que tú ya no peques, y otra cosa es que te apartes del mal, hermanos. Escuche bien eso. Escuche bien esto. Es bien importante esta enseñanza. Esta palabra es bien importante. Hay muchas personas que sí, con la misericordia de Dios se corrige el pecado. Se corrige el pecado, pero si no hay temor en esa persona, no se va a poder apartar del mal y entonces seguirá pecando. ¿Por qué cree que hay mucha gente religiosa que dicen que sí, amén, y salen de aquí y vamos? ¿Por qué no? Primeramente, porque no hay temor de Dios en ellos. Número 2, porque ellos no tienen la capacidad, no tienen la fuerza, que es el temor de Dios, para que se aparten del mal, hermanos. El temor de Dios nos da la fuerza, nos da la capacidad para que el hombre sea radical y tome una decisión y diga: hasta aquí, el mal ya no va conmigo. Hay que tomar una decisión, hay que ser radicales en nuestra vida, hermano. Usted ya no puede estar participando del mundo, hermano. Usted ya no puede estar participando de las obras del mundo. Usted debe de anular, decretar en el nombre de Jesús, rompiendo tradiciones del mundo. El temor de Dios es honrar, obedecer y respetar a la palabra de Dios, y eso me va a dar la capacidad a mí para no pecar y poderme apartar del mal. Pero hay muchos que no se quieren apartar. Estuve escuchando el testimonio de Olga Briskin, de esa mujer también que Dios la está usando poderosamente, y escucho hablar de su corazón, y ahora ella dice: yo ya no comulgo con el mundo, ahora dejé lo que estaba haciendo en el mundo para rendirme en cuerpo y en alma y en espíritu a mi Señor Jesucristo. Lo que no han hecho varios. Lo que no han hecho varias personas. No han dejado el mundo y sí siguen en el cristianismo. Y no quiero decir nombres, pero usted sabe quiénes son. ¿Qué es? No tienen temor. No tienen el temor de Dios, porque el temor de Dios dice su palabra que los hombres se apartarán del mal. Cuando una persona no se quiere apartar del mundo, sencillamente no hay temor de Dios en él. Y por cuanto no hay temor de Dios en él, sigue pecando. Sigue pecando. Y entonces, ¿qué es eso? Yo a veces digo, hermanos, ese tipo de personas
Sencillamente nada más son diablos remojados. Si Dios te trajo para hacer luz, sea luz. Si Dios te trajo para hacer sal, sea sal. Si Dios te trajo de las tinieblas a su luz admirable, refleje lo que tiene en su corazón. Esa persona, cuando tiene el temor de Dios, no vuelve a pecar y se aparta del mal, hermano. Se aparta. La palabra apartarse es consagrarse, santificarse. A veces el mugre diablo te lleva y te quiere incitar y te pone la tentación para que vuelvas a caer. Pero ahí es donde tú tienes que poner a funcionar el temor de Dios. El temor de Dios te da la fuerza, la capacidad para poder decidir y tomar una decisión y decir: me aparto del mal, esto no me conviene. Tomo una decisión, soy radical. Esto no es para mí, esto no honra a mi Dios, esto no obedece al Señor, esto no agrada al Señor. Me aparto, punto. Pero se requiere tener el temor para poderse apartar de ese mal. La misericordia, sí, hermanos, la misericordia corrige, la verdad corrige el pecado. Pero ¿de qué te sirve si no te has apartado? Pregunto, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener la misericordia de Dios? ¿De qué te sirve tener la verdad de Dios y te está corrigiendo y te está limpiando? Pero si tú no te has apartado, ¿de qué te sirve? ¿De qué no sirve? La misericordia de Dios es buena. La misericordia de Dios es lo que está hoy en día. Por la misericordia de Dios no nos ha exterminado Dios por causa del pecado, porque es grandioso, misericordioso, el clemente, tardo para airarse. Y dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sí, hermanos, amén. Yo digo eso, lo apoyo, porque sí es Dios así. Pero también tiene que poner usted de su parte. Use el temor de Dios para que se aparte, hermanos, del mal. Hay muchos que nada más están en ese nivel. Nada más ahí están siendo corregidos por la misericordia y por la verdad, pero siguen viviendo en el mundo. Siguen participando de los placeres del mundo, se siguen contaminando, siguen pecando, siguen fallando delante de Dios. Cualquiera que te vea dice: eres incongruente en tus palabras. Dices algo y te veo haciendo otras cosas. El temor de Dios te da la capacidad para que tú tengas la fuerza de poderte apartar. Apartarte del mal es consagrarte, hermanos. Apartarte del mal es santificarte. No es bueno ya andar haciendo cosas que son desagradables delante de Dios. No es bueno, hermanos. La gente que está en el mundo, la Biblia dice que todo aquel que ama al mundo más que a Dios, el amor del Padre no está en él. Almas adúlteras aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Hay que tomar una decisión, hermanos. Hay que orar por esos corazones que usted vea que andan en el mundo todavía y que ya conocen de la palabra. Hay que orar por esos corazones. Señor, ¿cómo va a orar? Señor, que venga ese profundo temor tuyo en su corazón, porque ese temor, número uno, le va a enseñar a que ellos no vuelvan a pecar, y número dos, para que se aparten. Ore por esos corazones así. Pídale al Señor que su temor venga a su corazón. Ore por esos corazones, que el temor de Dios venga a sus vidas para que ellos se puedan apartar. Yo sé que la misericordia de Dios y la verdad de Dios les va a ayudar a corregir ese pecado, pero necesitan apartarse. Necesitan apartarse. Si no, no sirve de nada. No sirve. No sirve, hermanos. No puede salir de nuestra boca agua dulce y agua amarga. No puede, hermanos. El agua y el aceite no se juntan, hermanos. No se juntan. Usted ya no tiene por qué juntarse con el mundo. Usted está en el mundo, pero ya no es del mundo. Ahora es luz para el mundo usted. Ahora es sal para el mundo usted. Muestre la diferencia. Hable
hable diferente, haga las cosas diferente, muéstrese diferente, hermanos. Que la gente vea a usted un hijo de Dios, mostrar, hablar, y que la gente se le antoje ser como usted es. Que la gente quiera conocer lo que usted sabe, que la gente quiera conocer lo que usted tiene. Amén. Pero eso se logra con el temor de Dios. Amén. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová, escuche, ya tiene la capacidad y la fuerza para no pecar. Número 2, les da la capacidad y la fuerza para poderse apartar. Y lo tercero, para poderlo rematar de una vez de su vida, es que usted tenga que tener ese temor, para que de una vez definitivamente usted pueda aborrecer eso. Con que todavía andas medio batallando ahí, no te has apartado, pues más temor para que entonces aborrezcas eso. Dice que el temor de Jehová es que aborrezcas el mal. Aborrecer el mal, la palabra aborrecer es algo que te trae esa sensación que te da náusea, asco completamente, que no lo aceptas completamente como debe de ser. Aborrecer es eso, hermano, que te produce un malestar de que no lo puedes tú sensibilizar y mucho menos atraerlo a ti. En otras palabras, dirían por ahí, no me cae. En otras palabras, no me cae. Así tenemos que ser tú y yo con el pecado, hermano. Así tú y yo tenemos que ser con el mal. Así tú y yo tenemos que ser. El temor te da la capacidad para que no peques. El temor te da la capacidad para que te apartes. Y el temor te da la capacidad para que tengas esa sensación de que te produzca náuseas, asco, no te caiga bien eso. Hoy la iglesia de Dios tiene que ser así. Hoy la iglesia de Jesucristo tiene que ser así. Pero ¿sabe que la gente aprende más a ir a pecar que a hacer el bien, o a hacer el mal que el bien? Para hacer el mal rápido se aprende, pero para hacer el bien como cuesta trabajo. Cuando alguien te da la mejilla, el bien es que pongas la otra y que no respondas igual. Y el mal es: así como me contestas, te voy a contestar. Y así como me miras, te voy a mirar. Y así como me trates, te voy a tratar. Eso es darle lugar al mal. Y eso hay que aborrecerlo. Eso ya no tiene que ir con usted y conmigo. Usted y yo ya tenemos que tener esa capacidad, esa fuerza de aborrecer lo malo, hermanos. El temor te da eso. El temor de Dios te da eso, hermanos. Aborrecer el mal. Está hablando de varias cosas ahí, hermanos. Fíjese. Está hablando de la soberbia, está hablando de la arrogancia, está hablando del mal camino, está hablando de esa boca perversa, está hablando de todo eso que se tiene que aborrecer. Cuando la gente tiene el temor de Dios, no peca, se aparta y aborrece todo eso. Amén. Aborrecer el mal, hermanos, es lo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener en su corazón. Y eso da como resultado vivir el temor de Dios. Vivir el temor de Dios, que es obedecer, honrar con ese profundo respeto. Amén. Veamos lo cuarto. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos entonces de toda contaminación de carne. ¿Qué tiene que hacer cada uno de nosotros? Limpiarnos de toda contaminación de carne. ¿Cómo me tengo que limpiar? Apártese, aborrézcalo. El apóstol Pablo está declarando que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero más bien tenemos que perfeccionar, escuche hermanos, la santidad en el temor de Dios. Una persona cuando se aparta, dijimos que se consagra. Y una persona cuando se consagra es porque ya aprendió a aborrecer el malo. Es una persona que ya se está ¿qué? Limpiando de toda contaminación y se está ¿qué, hermanos? Perfeccionando en esa hermosa santidad. Entonces la luz de Cristo, la presencia de Dios empieza a brillar, se empiezan a aportar las características, empieza a surgir el carácter del temor de Dios en tu vida y empiezan muchos a notarlo. Pero lo da el temor de Dios. El temor de Dios te perfecciona, hermano. El temor de Dios te perfecciona y te perfecciona cuando tú aprendes a separarte, cuando tú aprendes a limpiarte, cuando tú aprendes a ya no pecar más. La perfección de Dios es el proceso que Dios da por medio de su temor. Y siendo hombres y mujeres perfectos en el temor de Dios. La perfección no va a llegar si tú y yo no nos apartamos. La perfección en el temor de Dios no va a llegar si tú y yo no aborrecemos el mal, si nosotros no dejamos de pecar. Amén. Dice el apóstol Pablo, así que amados, tenemos esas promesas. ¿Cuántos de nosotros tiene promesas? Las promesas se alcanzan por medio de la santidad, hermanos. Las promesas se alcanzan por medio del lavamiento de su presencia, por medio de estarnos limpiando cada día de toda contaminación. Las promesas de Dios se heredan por medio de la santidad. Sin santidad no puedes heredar el reino de los cielos. Sin santidad no puedes ver tu promesa, no puedes ver tu bendición, no puedes entrar y ver el reino de Dios. Es necesario que te apartes, es necesario que te consagres, es necesario que aborrezcas todo eso para que te perfecciones en la santidad, en el temor de Dios. Hoy en esto, hermanos, ¿cómo se batalla? Hoy en esto, hermanos, ¿cómo se está batallando con muchas personas? Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 2. El que camina en esa rectitud es una persona que dice, hermanos, que ha aprendido a temer a Jehová. El temor de Jehová es la santidad, es la consagración para que aborrezcas el mal, para que no peques, porque te estás limpiando de toda contaminación y entonces muestras esa rectitud delante de los hombres. Es la rectitud congruente de tu presencia delante de los hombres. Empiezas a caminar entonces como un verdadero varón de Dios, como una mujer valerosa en las manos de Dios. El que camina en su rectitud es aquel que ha aprendido y ha conocido el temor de Dios. Mas el que no ha aprendido, hermanos, ya sabe su caminar, caminos perversos. Pero aquí lo importante es que tú y yo caminemos en esa rectitud. Caminemos en esa rectitud que es el temor que Dios nos da. Caminar en el temor de Dios nos dará esa rectitud. Produce la rectitud en nosotros. Y usted puede ver que decía la palabra, hombres como Job, como Abraham, rectos, temerosos, apartados del mal. Que Dios diga de ti eso. Que Dios diga de nosotros eso, hermanos. Cuando está hablando esa rectitud, varón recto, varón temeroso,
temeroso, varón apartado, como lo hizo Abraham, como lo hizo estos hombres de Dios. Amén. ¿Y todo lo produce quién? El temor de Dios. El temor de Dios. Amén. Nehemías capítulo 5 versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, ¿qué dice, hermanos? Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún, dice, sus criados, ¿qué dice? Se enseñoreaban del pueblo. Pero yo, escuche, una característica que tenemos que tener tú y yo, y esa característica te lo da por el temor que tienes en Dios. El temor que tú tienes delante de Dios es que tú no hagas como ellos hacen. El temor que Dios te da es que tú no seas como ellos. Escuchen lo que está diciendo ahí. Él pudo ver que los criados estaban enseñoreando del pueblo, que tomaron vino, tomaron pan. Pero yo, dice así, yo no hice como ellos. Pero yo no hice así como ellos, por causa del temor de Dios en mí. Hermano, a veces hablas igual que el mundo, haces las cosas que el mundo. No seas como ellos, haz que ellos se conviertan a ti, haz que ellos se unan a tu corazón, a tu pensamiento. No te unas igual que ellos. Hombre, apenas empiezan a juntarse y andan igual, hablando igual que ellos. El que anda con lobos, dice el mundo, aullar se enseña. Pero por causa del temor, hermanos, no vas a ser como ellos. Por causa del temor no hablarás como ellos. Por causa del temor no harás como ellos. Muchos hacen todo eso. Se enseñorean. Muchos abruman. Muchos toman de lo que no es. Acabo que nadie me vio, hombre. Acabo que nadie me está viendo. Te está viendo el más importante. No seas como ellos. No hagas como ellos. Por causa del temor, tú no lo harás. ¿Y cómo está batallándose eso también, hermanos? Un jitomate podrido echa a podrir los otros, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacerse? Apártese. Apártese. No sea como ellos. No sea como ellos. ¿Qué tiene que andar ahí? Si ellos son así, bueno, pues déjelos, son ellos. Ya Dios se los demandará. Ya Dios se encargará de ellos. Pero no se una con ellos. No se haga como ellos. No hable como ellos. No piense como ellos. Está hablando y está diciendo que los criados abrumaban, se enseñoreaban y tomaban la plata, tomaban el vino, tomaban el pan. Pero yo, dice, no hice así a causa del temor que tengo delante de mi Dios. Eso es lo que tiene que haber en los jóvenes. Eso es lo que tiene que haber en los varones. Eso tiene que haber en el corazón de las mujeres. Que cuando veas algo, apártate y no hagas como ellos. No seas como ellos. Y entonces puedas decir tú, delante de la presencia de Dios, yo no hice así por causa del temor que sentía de Dios en mi vida. Amén. El temor, hermanos, produce muchas reacciones en el corazón del hombre. El temor de Dios. Amén. El temor de Dios te ayuda para que tú puedas hacer eso. Amén. Hebreos capítulo 5 versículo 7, hermanos. Dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído, dice, a causa del temor.
causa del temor. ¿Por qué a veces no nos escucha Dios? ¿Por qué a veces guarda silencio Dios? A lo mejor andamos fallando en el temor. No hemos obedecido, no hemos respetado, no nos hemos apartado, hemos pecado, estamos haciendo igual que el mundo. Amén. Por eso a veces no nos escucha Dios. Pero hoy nos está hablando el Señor lo que tenemos que poner por obra. Si tú y yo estamos creyendo esta palabra, entonces póngala por obra. Y entonces cuando tú ores, Dios escuchará. Dios nos escuchará. Dios nos escuchará. Jesucristo usó ese temor y le agregó la reverencia de inclinarse, de postrarse delante de Dios. Amén. Ahí lo voy a dejar y continúo con la próxima semana. Póngaseme sobre sus pies en esta tarde y vamos a continuar la próxima semana viendo más de ese bendito temor que tenemos en nuestro corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar, pero nunca de la bendita presencia de nuestro Dios, dándole gracias al Señor por esta palabra que hoy el Señor está depositando en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea un hacedor de lo que Dios nos está hablando. No seamos oidores, sino más bien seamos hacedores de la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Y oremos a Dios en esta tarde, dándole gracias al Señor. Padre, te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Espíritu Santo, por darnos esa sustancia, Padre, que nuestro corazón debe de recibir todos los días. Que seamos, Señor, temerosos a ti, donde te respetemos, te honremos y te obedezcamos en todo lo que tú mandas, como has mandado esta palabra a nuestro corazón. Sé que hoy, Señor, tú has traído, Señor, esta palabra a nuestros oídos para que nosotros la aprendamos, para que primeramente nosotros la apliquemos a nuestra vida y así, Señor, poderla mostrar a nuestros hijos, poder predicar con el Evangelio, predicar el Evangelio con nuestro testimonio, predicar el Evangelio con nuestro ejemplo, Padre. Yo, Señor, en esta hora, Padre, te declaro, Señor, en esta hora, Padre, que tu iglesia estará, Señor, funcionando de esa manera, Padre. Y de la misma manera, Señor, por esa sustancia del temor que tú nos das en nuestro corazón, nos ayudará, Señor, a que no volvamos a pecar delante de tu presencia. Nos llevará, Señor, para que nosotros, Padre, nos podamos apartar de todo ese mal. Y así de la misma manera podamos nosotros aborrecer todo ese mal. Y de la misma manera, Padre, empecemos a limpiarnos de toda contaminación y que nos empecemos, Señor Jesús, a consagrar para caminar bajo esa rectitud, Dios. Así de la misma manera, Señor, mostrar, Señor Jesucristo, lo que tú has puesto en nuestro corazón. Y de la misma manera, Señor, ser, Padre, luz y sal, siendo una persona, una iglesia diferente. Que no seamos como el mundo, que no seamos como los del mundo. Dios, en esta hora, yo te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, escucharás nuestra oración, nuestro ruego, por causa de tu temor en mi vida y en la vida de tus hijos. Gracias, Padre, te doy en esta hora por esa bendita palabra que ha venido, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a poderla vivir, a poderla vivir, a poderla, Señor, poner por obra en todo esto que te ha traído, Señor Jesús, ese malestar delante de ti, Padre. Dios, hoy en esta tarde queremos ser radicales y tomar una decisión para poder hacer las cosas delante de ti. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde. Te ruego, Señor Jesús, que tú despidas a estos corazones
de este lugar, de los unos a los otros, pero nunca, Señor, delante de tu presencia. Que cada uno de nosotros permanezca en ese temor delante de ti. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, que en esta hora, Señor, está delante de ti. Te honro y, Señor Jesucristo, te glorifico con las acciones de mi vida, para que así, Señor, los hombres glorifiquen tu nombre. Gracias, Señor, te doy en esta bendita tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Denle unas palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en esta bendita tarde que está con nosotros. Gracias, Jesucristo.